Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acosarlo y acusarlo con alguna de sus propias palabras. San Lucas nos ha presentado a Jesús que ya va en camino hacia Jerusalén después de haber sido rechazado por una aldea samaritana y haber tenido 3 posibles seguidores que no sabemos si lo siguieron o no. Después Jesús dio una instrucción importante a los discípulos, enviándolos en misión. Y cuando volvieron, Jesús pronunció sus ayes contra las ciudades costeras. Y por otra parte, al volver los 72 los felicitó porque ellos habían visto y oído lo que muchos reyes y profetas quisieron ver. Tuvo el encuentro con un maestro de la ley que quería dejarlo mal parado delante de la gente acerca del más grande mandamiento de la ley. Y luego le explicó quién era el prójimo con la parábola del buen samaritano. Estuvo en la casa de Marta y de María y luego instruyó a los discípulos sobre la oración. Y ahora, después de que Jesús liberó a un endemoniado de un espíritu mudo y se dividió la gente en sus opiniones respecto a los poderes de Jesús, mientras que él hablaba de la parábola de la lámpara, un fariseo lo invitó a comer a su casa, y estando en su casa sucedió que este fariseo se sorprendió de que Jesús no hiciera lo que ellos hacían, lavarse las manos ritualmente antes de comer. Y entonces esto dio motivo a Jesús para hacerles entender que las purificaciones fariseas eran solo exteriores y debían purificarse interiormente, que debían dar limosna de todo lo que tenían para purificarse de sus rapiñas. Después reprobó que ellos pagaban el diezmo de las cosas menos importantes y olvidaban el amor a Dios y la justicia. Y después de esto lo reprendió porque buscaban siempre los primeros lugares en cualquier sitio. En este momento lo que estamos leyendo resulta el pasaje que presenta las reprobaciones, las lamentaciones de Jesús cuando uno de los maestros de la ley le dijo a Jesús, diciendo: estas cosas también a nosotros nos ofendes. Y Jesús tomó la palabra respondiéndole, haciéndole ver que ellos tenían una grave responsabilidad en relación con los profetas. Ya en las bienaventuranzas Jesús había dicho que a los profetas falsos los trataban bien
y los verdaderos profetas los perseguían y los mataban. Ahora resultó que Jesús le responde a este maestro de la ley, haciéndolo responsable de estar en comunión con sus antepasados que persiguieron a los profetas. ¿Por qué? Porque han rechazado en ellos a los enviados de Dios. Jesús mismo en el Evangelio de San Lucas que estamos leyendo se identifica como profeta. Lo hizo en Nazaret cuando leyó diciendo: hoy el Espíritu del Señor está sobre mí, y se identificó con Elías y con Eliseo como alguien que es rechazado por su gente. Después le va a decir a los fariseos que lo invitan a alejarse de la región de Herodes, que lo quiere matar, que no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén, y hacia allá se está dirigiendo. Cuando Jesús pronuncia este ay, está anunciando una condena a la ruina, a la muerte, una sentencia de muerte, y de los motivos. Acusa a quienes le construyen tumbas a los profetas de ser colaboradores a una distancia de aquellos que en su momento mataron a los profetas, sus antepasados. ¿Por qué? Porque estos de las generaciones pasadas persiguieron y mataron a los profetas. Pero también ellos en la actualidad van a hacer exactamente lo mismo, y lo van a hacer con Jesús mismo. Hay una continuidad entre el pasado y el presente de ellos, porque persiguen a los profetas y los matan, y también les edifican las tumbas. Esto en realidad no parece ser, a los ojos de Jesús, una honra para los que están siendo recordados con esas tumbas. Esto es un signo de colaboración y de connivencia de parte de aquellos que hacen lo mismo que sus antepasados. Y entonces Jesús les dice que a ellos se les va a pedir cuentas. La sabiduría de Dios, dice Jesús, anunció que iba a mandar profetas y apóstoles y los matarían y los perseguirían. Pero no va a ser de modo impune. El Señor hará que a esta generación presente también se le pida cuentas de todos los inocentes que han sido asesinados desde el Génesis hasta el segundo libro de las Crónicas, que era el último libro del texto hebreo, de los libros de la Biblia hebrea. Y ahí se habla en el primer libro, en el Génesis 4, de la muerte de Abraham, de la muerte de Abel, que es inocente, descendiente de Adán, y se habla en el último libro del libro de las Crónicas, el segundo, de cómo fue asesinado Zacarías, hijo de Joiada, entre el hato y el altar. Y a ellos Jesús les hace responsables y les dice que se les va a pedir cuentas por esa razón de la sangre inocente. Vuelve a pronunciar una sentencia de ruina, de condenación, un lamento por los doctores de la ley, que debían haber enseñado la ciencia, que debían haber enseñado la Torá, la ley, deberían haber enseñado al pueblo cómo entender la palabra de Dios, y con ello hubieran permitido no solamente conocer la voluntad de Dios, sino también conocer a Jesús, reconocerlo como el enviado de Dios, pero no quisieron hacerlo. Cuando escuchan estas palabras de Jesús, que les dice que guardaron la llave del saber, no entraron ni dejaron entrar a los demás, cerrándoles el paso, los escribas y los fariseos, los alumnos y los maestros. Los fariseos eran los maestros y los fariseos obedecían sus enseñanzas, se indignaron y entonces deciden ponerle trampas para acusarlo con alguna de sus enseñanzas y poder así eliminarlo. Y de esta manera ratifican las palabras que Jesús ha dicho. Ellos persiguen y matan a los profetas. Van a comenzar a perseguir abiertamente a Jesús por sus palabras, por su enseñanza, para poder tener motivos
de darle muerte. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.